Azteca, de Gary Jennings. Parte última. Continuación. Sí, dijo el mujer serpiente. Mientras tanto, los demás de ustedes avisarán a todos los campeones y guerreros disponibles, y hasta el último Yoakiski que pueda portar armas. Cuando los extranjeros vean esa multitud portando inofensivamente armas en lo que parece ser solamente una danza ritual, acompañada de música y canto, solo observarán con la misma diversión tolerante de siempre. Pero a una señal. Espera, dijo Cuauhtémoc. Mi primo Moctezuma no divulgará el fraude, ya que adivinará la buena razón por lo que lo hacemos. Pero nos estamos olvidando de esa maldita mujer Malintzin. Cortés la dejó como intérprete del oficial Tonatiuh durante su ausencia, y ella ha hecho por saber mucho sobre nuestras costumbres. Cuando vea la plaza llena de gente, además de sacerdotes, sabrá que no es el homenaje acostumbrado para la diosa de la sal. Con toda seguridad dará la alarma a sus amos blancos. Déjenme a la mujer, dije yo. Era la oportunidad que había estado esperando, ya que eso llenaría mi satisfacción personal. Siento que estoy demasiado viejo como para pelear en la plaza, pero sí puedo deshacerme de nuestro enemigo más peligroso. Procedan con sus planes, señor regente. Malintzin no verá la ceremonia, ni sospechará nada, ni dirá nada. Estará muerta. El plan para la noche de Ixtocíhuatl fue este. Sería todo un día de bailes, cantos y combates simulados en el corazón del único mundo. Todo hecho por las mujeres de la ciudad, las doncellas y los niños. Solo cuando empezara a anochecer sería cuando los hombres comenzarían a entrar de dos en dos y tomarían los lugares de las mujeres y niños bailando afuera de la plaza en pares o grupos de 3. Para entonces sería totalmente de noche y el escenario estaría iluminado por antorchas y urnas. La mayoría de los extranjeros ya estarían cansados del espectáculo y se irían a sus habitaciones, o cuando menos en la tenue luz que dan las fogatas, no se darían cuenta de que todos los participantes eran grandes de tamaño y de género masculino. Esos danzantes, cantando y gesticulando gradualmente, formarían filas y columnas que se moverían del centro de la plaza, desviándose hacia la entrada del muro de la serpiente al palacio de Axayácatl. La resistencia más fuerte para su asalto era la amenaza de los 4 cañones en el techo del palacio. 1 o 2 de ellos podrían arrasar casi toda la plaza abierta con sus fragmentos terribles, pero difícilmente se podían apuntar directamente hacia abajo. Y era la intención de Cuitláhuac juntar a sus hombres lo más posible contra las mismas paredes de aquel palacio antes de que los hombres blancos se dieran cuenta de que se les iba a atacar. Entonces, a una señal suya, toda la fuerza mexica se abría paso por los portones de la guardia y pelearían en las habitaciones, patios y corredores, en donde la fuerza numérica de su macuahuime de obsidiana vencerían a las espadas de acero de sus oponentes, que aunque más efectivas que sus armas, eran menos en cantidad, así como sus pesados arcabuces. Mientras tanto, otros mexica quitarían los puentes de madera extendidos sobre los 3 caminos puente de la isla, y con arcos y flechas, esos hombres rechazarían a cualquiera de los soldados de Alvarado que trataran de huir cruzando o nadando por esos huecos. Tracé mis planes con el mismo cuidado. Visité al físico que había atendido a las personas de mi casa por mucho tiempo. Un hombre en el cual podía confiar. Y sin vacilar, a petición mía, me dio una poción sobre la cual juraba que podía confiar totalmente.
Por supuesto que era bien conocido por los sirvientes de la corte de Moctezuma y por los trabajadores de su cocina, que estaban bastante inconformes con su trabajo. Así es que no tuve ninguna dificultad en obtener su cooperación, en emplear la poción de la manera exacta y en el tiempo exacto que especifiqué. Entonces, le dije a Beu que quería que saliera de la ciudad durante la ceremonia de Ixtocíhuatl, aunque no le dije que la causa era porque iba a haber un levantamiento y temía que la lucha se extendiera por toda la isla. Y tenía la certidumbre, por la parte singular que me correspondía en todo el asunto, de que el hombre blanco, si tema la oportunidad, dejaría caer una venganza terrible sobre mí y los míos. Como ya lo he dicho, Beu se encontraba delicada de salud. Y obviamente no sentía ningún entusiasmo por dejar nuestra casa, pero estaba al tanto de las reuniones secretas a las que había asistido, por lo que se imaginó que algo iba a pasar, y obedeció sin protestar. Visitaría a una amiga que vivía en Tepeyac, en la tierra firme. Como una concesión por su estado tan débil, dejé que permaneciera en casa, descansando hasta un poco antes que se levantaran los puentes del camino puente. Fue por la tarde cuando la mandé en una silla de manos con las dos turquesas caminando de cada lado de ella. Permanecí en la casa, solo. Esta quedaba lo suficientemente lejos del corazón del único mundo como para que se pudiera escuchar la música o alguno de los ruidos de los supuestos festejos. Pero me podía imaginar cómo se iba desenvolviendo el plan mientras anochecía. Los caminos puente quedaban divididos. Los guerreros, armados, empezarían a sustituir a las mujeres celebrantes. No contemplaba mis suposiciones con gusto, ya que mi propia contribución había sido matar a escondidas por primera vez en mi vida. Conseguí un garrafón de Oakley y una taza de la cocina, esperando que la bebida fuerte amortiguara los remordimientos de mi conciencia. Y sentándome en la penumbra de mi cuarto en la planta baja, sin prender las lámparas, traté de beber hasta quedar adormecido, esperando lo que pudiera pasar después. Escuché el ruido de muchos pasos afuera en la calle, y luego llamaron a mi puerta. Al abrirla, vi a 4 guardias del palacio, portando las 4 esquinas de un catre tejido con caña sobre el que estaba tendido un cuerpo, delgado, tapado con una tela de algodón fina y blanca. Disculpe la intrusión, señor Mixley, dijo uno de los guardias con un tono de voz que no era curioso. A nosotros se nos ordenó que le pidiéramos que viera el rostro de esta mujer muerta. No necesito hacerlo, dije, algo sorprendido de que Alvarado o Moctezuma hubiera adivinado tan pronto quién había sido el responsable del asesinato. Puedo identificar a esa hembra de coyote sin verla. De todos modos, le verá usted el rostro, insistió el guardia con severidad. Levanté la sábana que cubría su cara, al mismo tiempo que alzaba mi topacio para ver, e hice un ruido involuntario porque era el de una joven que jamás había visto antes. Su nombre es Laurel, dijo Malintzin, o mejor dicho, era. No me había dado cuenta de que una silla de manos estaba al pie de las escaleras. Sus portadores la bajaron y Malintzin salió de ella, y los guardias que llevaban el catre se hicieron a un lado para que pasara y subiera a verme. Dirigiéndose a mí, me dijo: hablaremos adentro, y volviéndose a los 4 guardias: esperan abajo, hasta que baje o los llame. Si lo hago, tiren su cargamento y vengan de inmediato. Abrí la puerta ampliamente para que pasara,
y luego la cerré en las narices de los guardias. Caminé a tientas en el corredor oscuro, buscando una lámpara, pero ella me dijo: deje la casa oscura. No nos es muy grato vernos las caras, ¿no es cierto? Así que la llevé al cuarto de enfrente y nos sentamos uno frente al otro. Era pequeña, una figura confusa en la penumbra, pero la amenaza que ella representaba la hacía parecer más grande. Me serví y tomé otro trago grande de Oakley. Si antes deseaba estar adormecido ante las nuevas circunstancias, prefería estar paralizado o con un delirio maniático. Laurel fue una de las doncellas texcalteca que me dieron para que me sirviera como criada, dijo Malintzin. Hoy le tocó probar mi comida. Es una precaución que he estado tomando desde hace tiempo, pero los sirvientes y demás ocupantes del palacio no lo saben. Así es que no tiene por qué reprocharse tan severamente su fracaso, señor Mixley, aunque podría alguna vez sentir un momento de remordimiento por la inocente y joven Laurel. Es algo que he estado deplorando por años, dije con la gravedad del ebrio. Siempre muere la gente que siempre muere la gente equivocada, la buena, la útil, la merecedora, la inocente. Pero la malvada, la que es peor, la completamente inútil, inservible y prescindible, es la que sigue. Pero la malvada, la que es peor, la completamente inútil, inservible y prescindible, es la que sigue ocupando nuestro mundo, más allá del ciclo de vida que merecen vivir. Pero claramente no se necesita ser un sabio para hacer esa observación. Lo mismo podría gruñir porque las tormentas de granizo enviadas por Tlaloc destruyan el maíz nutritivo, pero nunca dañen un arbusto de espinas. En verdad que estaba divagando, diciendo lo que para mí era evidente, pero era porque alguna parte de mi mente, que todavía estaba sombría, trataba frenéticamente de concentrarse en un asunto ferviente y en un asunto diferente: el atentado a la vida de Malintzin, quien sin duda venía con la intención de devolverme esa atención. Por lo pronto, la había distraído de fijarse en los hechos poco comunes que estaban teniendo lugar en el corazón del único mundo. Pero si acababa conmigo rápidamente y regresaba al lugar de los hechos de inmediato, Cinco T se daría cuenta y aún tendría tiempo de avisar a sus amos. Además de que no tenía muchas ganas de morir por ningún motivo, pero si acababa conmigo rápidamente y regresaba al lugar de los hechos de inmediato, sí se daría cuenta, y aún tendría tiempo de avisar a sus amos. Además de que no tenía muchas ganas de morir por ningún motivo, como lo había hecho la desdichada Laurel. Había jurado que Malintzin no sería ningún impedimento para los planes de Cuitláhuac. Tenía que mantenerla conversando o gozando, o si fuera necesario, hacer que escuchara mis súplicas cobardes para salvar mi vida hasta que la noche cayera completamente y que se escuchara el rugir de la plaza. Al oírlo, las tormentas de granizo de Tlaloc también destruyen las mariposas, seguí balbuceando.
pero que yo sepa, nunca terminan con una simple mosca pestilente. Ella dijo cortante: deje de hablar como si estuviera senil o como si yo fuera una niña. Soy la mujer que trató de envenenar y ahora estoy aquí. Para desviar sus siguientes palabras, que ya esperaba, hubiera sido capaz de decir cualquier cosa. Lo que dije fue: me supongo que es porque sigo pensando en ti como en una niña que se está convirtiendo en mujer, como sigo pensando en mi difunta hija Mochipa. Pero soy lo suficientemente grande como para sancionar el que se me intente matar, dije ella. Señor Mixley, si mi poder es tal que usted lo considera peligroso, también podría considerar su posible utilidad. ¿Por qué tratar de acabar con él cuando podría tenerlo a su favor? Parpadeé. No le metes. Parpadeé como lo haría una lechuza, pero no le interrumpí para preguntar qué era lo que quería decir con eso. Dejé que siguiera hablando todo lo que quisiera. Ella dijo: usted se encuentra exactamente igual con los mexica, como me encuentro yo con los hombres blancos. No como un consejero reconocido oficialmente, sin embargo, una voz a la que escuchan y atienden. Jamás nos simpatizaremos, pero sí nos podríamos ayudar. Usted y yo bien sabemos que las cosas en el único mundo jamás volverán a ser igual, pero nadie puede decir a quién le pertenecerá en el futuro. Si la gente de estas tierras prevalece, usted podría ser un fuerte aliado para mí. Si el hombre blanco prevalece, yo puedo ser su aliada. Yo hipé con ironía. ¿Sugieres que nos pongamos de acuerdo para traicionar al bando que cada uno de nosotros ha escogido? ¿Por qué no nos cambiamos de ropa y con ella de bando? Sepa esto, solo tengo que llamar a mis guardias y usted será un hombre muerto, aunque usted no es nadie, como Laurel. Eso pondría en peligro la tregua que nuestros dos amos han tratado de conservar. Hernán se podría sentir obligado a entregarme para ser castigada, como Moctezuma lo hizo con Cuauhpopoca. Y si no fuera así, por lo menos pediría algo de la eminencia que he logrado. Pero si no lo elimino, constantemente tendré que estar cuidándome del siguiente atentado que pueda usted hacer a mi vida. Eso sería una distracción, una interferencia a la concentración que necesito para mis propios intereses. Me reí y dije, casi con admiración auténtica: tienes la sangre fría de una iguana. Y eso me hizo reír tanto que casi me caigo de la silla. Esperó hasta que me callara y luego continuó como si no hubiera interrumpido. Hagamos un pacto secreto entre nosotros, si no de alianza, cuando menos de neutralidad, y sellémoslo de tal forma que ninguno de nosotros jamás pueda romperlo. ¿Sellarlo? ¿Como Malinche? Ambos hemos probado ser traicioneros y sin escrúpulos. Nos acostaremos, dijo ella, y eso hizo que me fuera para atrás, que hasta me caí de la silla. Esperó a que me levantara nuevamente, y cuando seguí sentado estúpidamente en el suelo, me preguntó: ¿estás borracho, Mixti? Debo de estarlo, contesté. Estoy escuchando cosas imposibles. Creí oír que habías propuesto que nosotros... Lo hice, que nos acostemos juntos esta noche. Los hombres blancos son aún más celosos de sus mujeres que los hombres de nuestra raza. Hernán te mataría por haberlo hecho, y me mataría a mí por haberme sometido a ello. Los 4 guardias siempre estarán disponibles para atestiguar que pasé mucho tiempo adentro contigo, en la oscuridad,
y que me fui de tu casa sonriendo y no enojada y llorando. ¿No te parece hermosamente sencillo? ¿Y un lazo irrompible? Ninguno de nosotros podrá atreverse jamás a herir u ofender, por miedo a que alguno diga las palabras que sentenciarán a los dos. Corriendo el riesgo de enfurecerla y dejarla escapar, le contesté: a los 54 años no estoy sexualmente senil, pero ya no me acuesto con cualquier mujer que se me ofrece. No he quedado incapacitado, sino simplemente tengo unos gustos más refinados. Quise hablar con tono altivo y digno, pero el hecho es que me dio frecuentemente hipo entre las palabras, y como las dije sentada en el suelo, disminuyó algo el efecto. Como ya lo has mencionado, no nos gustamos. Pudiste haber usado palabras más fuertes. La repugnancia hubiera descrito mejor nuestros sentimientos. Ella dijo: no quisiera que nuestros sentimientos fueran de otro modo. Solo propongo algo para que nuestra propia conveniencia. En cuanto a sus gustos refinados, ya casi está oscuro aquí. Puede hacer de mí la mujer que desea. ¿Debo hacer esto con tal de retenerla aquí y lejos de la plaza? Me pregunté, y en voz alta protesté: si tengo la edad suficiente como para ser tu padre. Entonces pretenda que lo es, dijo con indiferencia, si el incesto es de su agrado. Luego se rió. Por lo que sé, usted realmente podría ser mi padre. Y yo puedo pretender cualquier cosa. Entonces así lo harás, le dije. Ambos pretenderemos que copulamos ilícitamente, aunque no sea así. Simplemente pasaremos el rato conversando, y los guardias podrían atestiguar que estuvimos juntos durante un lapso de tiempo lo suficientemente comprometedor. ¿Te gustaría un trago de Oakley? Me tambaleé hasta la cocina, y después de romper algunas cosas en la oscuridad, me tambaleé de vuelta con otra taza. Mientras la servía, Malintzin dijo pensativa: recuerdo. Usted dijo que su hija y yo teníamos el mismo nombre de nacimiento y año, que éramos de la misma edad. Tomé otro largo trago de Oakley. Ella también bebió, e inclinando su cabeza a un lado inquisitivamente dijo: ¿usted y su hija jugaban alguna vez juntos? Sí, contesté con voz pastosa, pero no lo que yo supongo que estás pensando. Yo no pensé en nada, dijo ella inocentemente. Estamos conversando, como usted lo sugirió. ¿A qué jugaban? Había uno que nosotros llamábamos el volcán Hipando. Digo, el volcán eruptando. No conozco ese juego. Era un juego tonto que nosotros mismos inventamos. Yo me acostaba en el suelo, así. No me acosté precisamente. Caí cuando largo era con gran golpe. Y doblaba mis rodillas, ¿ves? Porque las rodillas representan el pico del volcán. Nochipa se colocaba allí. ¿Así? Dijo haciéndolo. Era pequeña y ligera de peso, y el cuarto oscuro pudo haber sido cualquiera. Sí, dije yo. Entonces movía mis rodillas. El volcán despertaba, ¿entiendes? Y luego la hacía saltar. Lanzó una exclamación de sorpresa y resbaló hasta caer en mi estómago. Su falda se alzó al hacer eso, y cuando la sujeté para detenerla, descubrí que no llevaba nada debajo de su falda. Suavemente dijo: ¿y era así como el volcán hacía erupción? Llevaba mucho sin una mujer, y era muy bueno tener otra de nuevo, y mi borrachera no afectó mi capacidad. Me exalté tan poderosamente y lo hice tantas veces que creo que algo de mi ingenio
se derramó con Miomicetl. La primera vez podría haber jurado que verdaderamente había sentido la vibración y había escuchado el rugir de un volcán en erupción. Si ella también lo sintió, no dijo nada. Pero después de la segunda vez, ella gimió. Es diferente, casi agradable. Usted es tan limpio y huele tan bien. Y después de la tercera vez, cuando hubo recobrado de nuevo su aliento, dijo: si usted no dijera su edad a nadie, nadie lo podría adivinar. Por fin, ambos nos encontrábamos exhaustos, respirando fuertemente, entrelazados, y solo poco a poco me fui dando cuenta de que en el cuarto ya había entrado la luz del día. Sentí algo de sobresalto y cierta incredulidad al reconocer que la cara que estaba junto a la mía era la de Malinche. La actividad prolongada de la copulación había sido de lo más agradable, pero parecía ser que había salido de ella en un estado de distracción o tal vez hasta de trastorno. Yo pensé: ¿qué estoy haciendo con ella? Esta es la mujer que he detestado con tanta vehemencia durante tanto tiempo, y ahora hasta soy culpable de haber asesinado a una persona inocente. Pero fueran cuales fueran mis demás pensamientos y emociones en aquel momento, antes de recobrar la conciencia y una sobriedad parcial, por lo menos, sentí una curiosidad inmediata, ya que no tenía por qué haber luz en la habitación. No era posible que hubiéramos estado toda la noche haciéndolo. Giré mi cabeza hacia donde venía la luz y aún así, sin mi cristal, pude ver que Beu se encontraba en el umbral del cuarto, sosteniendo una lámpara encendida. No tenía idea de cuánto llevaría observando. Se apoyaba en la puerta. Se apoyaba en la puerta, mientras estaba allí parada y sin ira, pero con tristeza me dijo: ¿puedes hacer eso mientras están matando a tus amigos? Malinche, lánguidamente, se volvió para mirar a Luna que espera. No me extrañó ver que a ella no le importaba ser encontrada en tales circunstancias, pero hubiera esperado que cuando menos lanzara alguna exclamación de desaliento al saber que sus amigos estaban siendo exterminados. En lugar de eso, sonrió y dijo: ¡Ashu! ¡Qué bueno! Tenemos a un testigo mucho mejor que los guardias Mixin. Nuestro pacto será más comprometedor de lo que hubiera podido esperar. Se puso de pie, desdeñando cubrir su cuerpo húmedo y brillante. Me eché encima mi manto, pero aún en la confusión de mi vergüenza, embarazo y borrachera, tuve la suficiente presencia de ánimo para decir: Malinche, creo que has estado perdiendo tu tiempo y tus favores. Ningún pacto te servirá de nada ahora. Creo que el que está equivocado es usted, Mixin, dijo ella, sonriendo despreocupadamente. Pregúntele a la anciana que está ahí parada. Ella habló de la muerte de sus amigos. Me senté de repente y jadeé. ¿Beu? Sí, suspiró ella. Nuestros hombres me hicieron volver del camino puente. Se disculparon diciendo que no podían correr el riesgo de que alguien se comunicara con los extranjeros al otro lado del lago. Por eso volví y vine por la plaza para ver las danzas. Entonces fue horrible. Cerró sus ojos, se apoyó en el marco de la puerta y dijo aturdida. Se veían relámpagos y se oían truenos que salían del techo del palacio, y los danzantes, como por arte de alguna magia horrible,
se hicieron garras y pedazos. Luego los hombres blancos y sus guerreros salieron del palacio, con más fuego y ruido y brillar de metal. Saa, ¿sabías que una de sus espadas puede cortar a una mujer por la mitad, por la cintura? ¿Y sabías que la cabeza de un pequeño puede rodar como una pelota de tlachtli? Saa. Rodó hasta llegar a mis pies. Fue cuando algo picó mi mano y huí. Entonces vi que había sangre en su blusa. Corría por su brazo hasta la mano que sostenía la lámpara. Brinqué hacia ella y en el mismo momento en que se desmayó y cayó, detuve la lámpara antes de que pudiera arder los petates que cubrían el suelo. Luego la levanté en mis brazos para colocarla sobre la cama. Malintzin, tranquilamente, recogió su ropa y dijo: ¿Ni siquiera puedes detenerte un momento para darme las gracias? Aquí estoy yo y los guardias que podemos atestiguar que estuviste en casa y no tuviste nada que ver en ningún levantamiento. La miré fríamente. Tú lo sabías. Durante todo el tiempo, por supuesto. Pedro ordenó que me mantuviera fuera de peligro. Por eso decidí venir aquí. Tú deseabas que no viera los preparativos de tu gente en la plaza. Se rió. Yo quería estar segura que tú no vieras los nuestros. Por ejemplo, cómo cambiábamos el emplazamiento de los 4 cañones para que pudieran cubrir la plaza. Pero debes reconocer, Mixi, que no fue una velada aburrida. Y tenemos un pacto, ¿no es así? Se rió de nuevo y con verdadera alegría. Jamás podrás levantar tu mano en mi contra. Ahora ya no. No entendí en lo absoluto lo que quiso decirme, hasta que Luna que espera estuvo consciente y pudo decírmelo. Eso fue después de que vino el físico, quien curó su mano rota, herida por lo que debieron de ser los fragmentos disparados por los cañones de los españoles. Cuando se fue, yo permanecí sentado a la orilla de la cama. Beu yacía sin verme, su rostro más acabado y desmejorado que antes. Una lágrima corría por su mejilla, y durante mucho tiempo no dijimos nada. Finalmente pude decir roncamente que lo sentía. Aún sin mirarme, me dijo: jamás has sido un esposo para mí, Saa, y nunca he sido una esposa para ti. Por lo que infidelidad hacia mí o tu omisión de ella no vale la pena discutirla. Pero tu conducta hacia alguna norma propia, eso ya es otro asunto. Copular con la mujer usada por los hombres blancos ya hubiera sido bastante vil. Pero tú no copulaste con ella, no en realidad. Yo estuve ahí y lo sé. Entonces, Luna que espera giró la cabeza y me contempló con una mirada que cubrió el golfo de indiferencia que nos había dividido durante tanto tiempo. Por primera vez desde los años de nuestra juventud, sentí una emanación de emoción por parte de ella que sabía que no era un fingimiento o una afectación, sino una verdadera emoción, solo que habría deseado que hubiera sido una emoción más cordial, porque me miró como si me hubiera visto a alguno de los monstruos humanos del zoológico, y dijo: lo que tú hiciste, creo que no tiene nombre. Mientras estabas con ella, movías tus manos por todo su cuerpo desnudo y murmurabas con ternura: Ciania, mi amor. Y decías: Noshipa, mi querida, y Ciania, mi adorada, y exclamabas otra vez: Nochipa, y así seguías. Tragó saliva, como para no devolver el estómago, porque los dos nombres quieren decir lo mismo,
No sé con quién pensabas que te acostabas, si con mi hermana o con tu hija o con las dos o alternándolas. Pero sí sé esto. Las dos mujeres llamadas siempre, tu esposa y tu hija, murieron hace años. Sa, estabas copulando con los muertos. Me apena, reverendos frailes, ver que mueven sus cabezas de la misma manera que lo hizo Beu Ribé después de decirme esas palabras aquella noche. Ah, bueno, puede ser que al tratar de dar una narración honesta de mi vida y del mundo en que viví, algunas veces lo que descubro de mí mismo es más de lo que mis seres más queridos llegaron a saber de mí. Quizás más de lo que yo mismo hubiera deseado saber. Pero no me retractaré, ni cambiaré nada de lo que he dicho, ni les pediré que omitan algo en sus páginas. Que quede así. Algún día, mi crónica podrá servir como mi confesión a la bondadosa diosa de la que come suciedad, ya que los sacerdotes cristianos prefieren confesiones más cortas de lo que pudiera ser la mía e imponen una penitencia más larga que la vida que me queda para hacerla, y no son tan tolerantes con la humana fragilidad como lo era la misericordiosa y paciente Tlazolteotl. Pero si les he contado mi desliz con Malintzin aquella noche, es solo para explicarles por qué está viva hasta este día, aunque después de eso la odié más que nunca. Mi odio se inflamó más al ver la repugnancia reflejada en los ojos de Beu, y la que por ende sentí por mí misma. Sin embargo, jamás volví a intentar nada contra la vida de Malintzin, aunque tuve otras oportunidades, y de ninguna manera traté de impedir sus ambiciones. Ella tampoco me hizo daño, ya que no tuvo motivo para ello, pues sus ambiciones se vieron satisfechas, ya que llegó a pertenecer a la nueva nobleza de esta Nueva España. Así es que yo pasé desapercibido para ella. He dicho que Cortés quizás quiso a esa mujer porque la mantuvo a su lado durante algunos años más. No trató de esconderla ni cuando inesperadamente llegó de Cuba su esposa, doña Catalina, a quien tenía abandonada por mucho tiempo. Doña Catalina murió unos meses después. Algunos lo atribuyeron a tristeza y otros a razones menos románticas. El mismo Cortés convocó un juicio formal que lo absolvía de alguna culpabilidad por la muerte de su esposa. Poco después de eso, Malintzin dio a luz a Martín, el hijo de Cortés. El niño ahora tiene unos 8 años y tengo entendido que pronto partirá a España para estudiar allá. Cortés no se apartó de Malintzin hasta después de su visita a la corte del rey Don Carlos, de donde regresó como el Marqués del Valle, trayendo con él a su recién adquirida marquesa, doña Juana. Entonces se aseguró de que Malintzin, a quien había hecho a un lado, quedara bien establecida económicamente. En nombre de la corona, le dio una concesión considerable de tierra e hizo que contrajera matrimonio en una ceremonia cristiana con un tal Juan Jaramillo, capitán de un barco. Desgraciadamente, el comedido capitán desapareció en el mar poco después. Así que hoy en día, Malintzin es conocida por ustedes, reverendos escribanos, y por su ilustrísima el obispo, quien la trata con la mayor deferencia como doña Marina, viuda de Jaramillo, dueña de la impresionante isla en el estado de Tacamichapa, cerca del pueblo del Espíritu Santo, el pueblo que anteriormente se llamaba Coatzacoalcos. Y la isla que le concedió la corona se encuentra en el río, en donde hace mucho tiempo la muchacha esclava Uno Caña me ofreció un trago de agua. Doña Marina vive, porque la dejé vivir, y la dejé vivir porque por un breve tiempo, una noche, ella fue
Bien, ella representó a alguien a quien yo había amado. Ya sea que los españoles tontamente habían estado demasiado ansiosos por devastar el corazón del único mundo, o deliberadamente habían escogido hacer su ataque lo más inolvidable, punitivo y cruel, porque no había caído la noche completamente cuando sonaron sus cañones y atacaron a la multitud con sus espadas, lanzas y arcabuces, matando o hiriendo horriblemente a más de 1000 de las mujeres, doncellas y niños que danzaban. Pues en esos momentos, cuando apenas empezaba a oscurecer, solo unos cuantos de nuestros guerreros mexica se habían infiltrado en la actuación, por lo que solo habían caído unos 20 o menos, y ninguno de los campeones o señores que habían concebido la idea del levantamiento. Después de lo que hicieron los españoles, ni siquiera fueron a buscar a los conspiradores principales para castigarlos. Los hombres blancos, después de su salida explosiva del palacio, se volvieron a retirar de allí y no se atrevieron a salir otra vez a la ciudad, cuya gente estaba enfurecida. Para disculparme por haber fallado en mi intento de eliminar a Malintzin, no fui en busca de Cuitláhuac, el jefe guerrero, quien me imagino que debía de estar echando pestes de rabia y frustración. En su lugar, busqué al señor Cuauhtémoc, esperando que él fuera más comprensivo ante mi fracaso. Lo había conocido cuando él era un niño e iba a visitarnos con su madre, la primera señora, en aquellos días en que su padre Ahuitzotl y mi esposa Ciania aún vivían. En aquel tiempo, Cuauhtémoc-Tzin había sido el príncipe heredero al trono mexica, y había sido solo por culpa del infortunio el que no fuera Huey Tlatoani antes de que Moctezuma fuera puesto en ese oficio. Como Cuauhtémoc conocía la desilusión, pensé que sería más indulgente conmigo por no haber prevenido el que Malintzin avisara a los hombres blancos. Nadie lo culpa, Mictzin, me dijo cuando le conté cómo había eludido el veneno. Le hubiera hecho un gran servicio al único mundo si se hubiera podido deshacer de esa mujer traidora. Pero no importa que no lo haya logrado. Perplejo, le dije, ¿no importa? ¿Por qué no? Porque ella no nos traicionó, dijo Cuauhtémoc. Ella no tuvo que hacerlo. Hizo una mueca como de dolor. Fue mi honrado primo, nuestro venerado orador Moctezuma. ¿Qué? Exclamé. Cuitláhuac fue a ver al oficial Tonatiuh Alvarado, como recordará, y pidió y se le concedió permiso para la ceremonia a Ixtocíhuatl. En cuanto Cuitláhuac se fue del palacio, Moctezuma le dijo a Alvarado que tuviera mucho cuidado, pues era un engaño. ¿Por qué? Cuauhtémoc se encogió de hombros. ¿Orgullo herido? ¿Despecho vengativo? Es de suponer que a Moctezuma no le agradaría mucho la idea de un levantamiento planeado por sus inferiores, sin su conocimiento, y hecho sin su aprobación o participación. Sea cual fuera su verdadera razón, su excusa es que no consentirá en romper su tregua con Cortés. Lancé una maldición, que generalmente no se aplica a los venerados oradores. ¿Cómo se puede comparar nuestra ruptura de una tregua con su instigación en la matanza de 1000 mujeres y niños de su propia raza? Imaginemos caritativamente que esperaba que Alvarado solamente prohibiría la celebración y que él no pensó en la posibilidad de que se dispersara a los celebrantes con tanta violencia. Dispersarlos con tanta violencia, gruñí. Esa es una manera nueva de decir matanza sin distinción. Mi esposa, un simple espectador, fue herida. Una de sus 2 sirvientas fue muerta,
y la otra huyó aterrorizada para esconderse en algún lado. Por lo menos, dijo Cuauhtémoc con otro suspiro, el incidente ha unido a toda nuestra gente que se siente ultrajada. Antes solamente murmuraban y gruñían, algunos desconfiando de Moctezuma, otros apoyándolo, pero ahora todos están listos para acabar con él, pedazo por pedazo, junto con todos los que se encuentran en el palacio. Muy bien, dije, entonces hagámoslo. Aún tenemos a la mayoría de nuestros guerreros. Levantemos también a los habitantes de la ciudad, hasta los ancianos como yo, y caigamos sobre el palacio. Eso sería un suicidio. Los extranjeros han levantado barricadas por dentro, detrás de sus cañones, de sus arcabuces y de sus ballestas, apuntados desde cada ventana. No nos podríamos acercar al edificio sin ser completamente aniquilados. Debemos combatirlos en lucha cuerpo a cuerpo, como se planeó originalmente, y debemos esperar a tener esa oportunidad otra vez. ¿Esperar?, dije, lanzando otra maldición. Pero mientras esperamos, Cuitláhuac está llenando la isla con más guerreros. Tal vez se haya dado cuenta de un aumento en el tráfico de canoas y lancheros de carga que cruzan de la tierra firme para acá, aparentemente llevando flores, verduras y cosas por el estilo. Escondidos debajo de esos cargamentos hay hombres y armas. Son las tropas Acolúa de Cacama de Texcoco, tropas Tecpaneca de Tlacopan. Mientras nosotros nos hacemos fuertes, nuestros enemigos pueden debilitarse. Durante la masacre, todos sus sirvientes y asistentes huyeron del palacio. Ahora, por supuesto, ni un solo vendedor mexicatl o cargador les llevará ni comida ni nada. Dejaremos que los hombres blancos y sus amigos, Moctezuma, Malinche, todos ellos, se queden sentados en su fortaleza y sufran un tiempo. Pregunté, ¿tiene Cuitláhuac la esperanza de rendirlos por hambre? No, estarán incómodos, pero tienen las cocinas y despensas lo suficientemente llenas como para sostenerlos hasta que Cortés regrese. Cuando lo haga, no debe encontrarnos demasiado agresivos, manteniendo el palacio bajo sitio, porque todo lo que tendría que hacer sería montar un sitio de ataque similar alrededor de toda la isla y dejarnos morir de hambre como nosotros lo estamos haciendo con ellos. ¿Por qué hemos de permitir que regrese?, le pregunté. Sabemos que viene hacia acá. Ataquémoslo abiertamente. ¿Se ha olvidado de la facilidad con la que ganó la batalla de Tlaxcala? Y ahora trae mucho más hombres, caballos y armas. No nos enfrentaremos con él en el campo. Cuitláhuac piensa dejar que Cortés llegue hasta aquí sin oposición y que encuentre a todas sus gentes sanas y la tregua aparentemente restaurada. No sabrá que tenemos guerreros escondidos, solo esperando, pero cuando lo tengamos junto con todos sus hombres blancos dentro de nuestro territorio, entonces atacaremos, suicidamente si es necesario, y limpiaremos de su suciedad esta isla y todo el distrito del lago. Quizás los dioses decidieron que ya era tiempo que Tenochtitlán tuviera un cambio bueno en su tonal y común, porque ese último plan sí funcionó, con unas cuantas complicaciones imprevistas. Cuando recibimos la noticia de que Cortés y la multitud de soldados que lo acompañaban se estaban acercando, todos en la ciudad, por órdenes del regente Cuitláhuac, asumieron una apariencia exterior de tranquilidad normal. Incluso los viudos, huérfanos y demás parientes de las personas que murieron. Se colocaron los puentes exactamente igual, otra vez en los 3 caminopuentes, y los viajeros y cargadores caminaban y pasaban por ellos. Los barcos y las canoas que llenaban los canales de la ciudad
y el lago que rodeaba la isla llevaban en verdad cargas inofensivas. Los miles de guerreros Acolúa y Tecpaneca que antes habían sido transportados en secreto bajo las narices de los aliados de Cortés, que se encontraban en tierra firme, estaban escondidos desde entonces. Es más, 8 de ellos estaban viviendo en mi casa, aburridos e impacientes por algo de acción. Las calles de Tenochtitlán se encontraban tan llenas como siempre, y el mercado de Tlatelolco tenía el mismo movimiento multicolor y seguía tan ruidoso como siempre. La única parte de la ciudad que estaba casi vacía era el corazón del único mundo, con su pavimento de mármol aún salpicado de sangre. Su vasta extensión solo era atravesada por los sacerdotes de los templos que estaban allí, que continuaban cada día sus funciones, orando, cantando, quemando el incienso y soplando las trompetas de concha al amanecer, al mediodía y demás. Cortés llegó cauteloso, temiendo alguna animosidad, porque como era natural, había oído acerca de aquella masacre, y no expondría a su ejército, aun siendo formidable, al riesgo de una emboscada. Después de desviarse de Texcoco a una distancia prudente, llegó a orillas del lago por el sur, como antes, pero no tomó el camino puente del sur a Tenochtitlán, pues sus hombres hubieran sido vulnerables a un ataque de canoas cargadas de guerreros, si éstos desfilaban por el espacio abierto de ese lago camino puente. Continuó alrededor del lago y por arriba de su orilla occidental, dejando al príncipe Floroscura y a sus guerreros acomodando los grandes cañones a intervalos, todos ellos apuntados a través del agua hacia la ciudad, con hombres que los atendieran. Marchó por todo el camino hacia Tlacopan, porque ese camino puente es mucho más corto. Primero él y más o menos 100 de sus jinetes lo cruzaron galopando, temiendo que les quitaran los puentes de un momento a otro. Luego sus soldados hicieron lo mismo, corriendo en grupos como de 100 hombres a la vez. Una vez que se encontró en la isla, Cortés debió de respirar con más facilidad. No había habido ninguna emboscada ni otro obstáculo a su regreso. Aunque la gente que transitaba por las calles de la ciudad no lo saludaban con una bienvenida tumultuosa, tampoco lo rechazaban. Solo inclinaban la cabeza como si él nunca se hubiera ido. Y debió de sentirse cómodamente poderoso por estar acompañado de 1,500 de sus compatriotas, sin mencionar el respaldo de miles de guerreros aliados acampados en un arco alrededor de la tierra firme. Tal vez se convenció de que nosotros los mexica por fin nos habíamos resignado a reconocer su supremacía. Así que, desde el camino puente, él y sus tropas marcharon por la ciudad como conquistadores reconocidos. Cortés no mostró ninguna sorpresa al encontrar la plaza central desierta. Tal vez pensó que la habían dejado así para que él la utilizara. De todos modos, la mayor parte de su fuerza se detuvo allí, y con mucho ruido, actividad y la pestilencia de sus humores desagradables, empezaron a atar sus caballos, sacar sus cobijas, prender fogatas y, en una palabra, a acomodarse para una estancia indeterminada. Todos los texcalteca, a excepción de sus campeones, dejaron el palacio de Axayácatl y también acamparon en la plaza. Moctezuma y un grupo leal de sus cortesanos por primera vez salieron del palacio desde la noche de Ixtocíhuatl a recibir a Cortés, pero él desdeñosamente no les hizo caso. Él y su recién llegado compañero de armas, Narváez, pasaron entre ellos y entraron al palacio. Me imagino que lo primero que hicieron fue gritar pidiendo cernida y bebida, y me hubiera gustado ver la cara de Cortés cuando le sirvieron los soldados de Alvarado,
y no los sirvientes, y que solamente comió frijoles viejos, puré de atole y otras provisiones como esas. También me hubiera gustado escuchar la primera conversación entre Cortés y Alvarado, cuando ese oficial, con aspecto de sol, le contó cómo había controlado heroicamente ese levantamiento de mujeres y niños desarmados, pero cómo no pudo eliminar a un puñado de guerreros mexica, quienes todavía podían ser una amenaza. Cortés y todo su ejército habían llegado a la isla por la tarde. Evidentemente, él, Narváez y Alvarado habían permanecido juntos en conferencia hasta el anochecer, pero lo que discutieron o los planes que trazaron, nadie lo supo. Lo único que sé es que en determinado momento Cortés mandó una compañía de soldados a través de la plaza al palacio de Moctezuma, en donde con lanzas, barras de hierro y vigas echaron abajo las paredes con que Moctezuma había tratado de sellar los cuartos del tesoro. Luego, como hormigas trabajando entre un panal de miel, los soldados yendo y viniendo, transportaron todo el tesoro de oro y joyas al comedor del palacio donde estaba Cortés. Eso les llevó a los hombres la mayor parte de la noche, porque constaba mucho trabajo saquear, ya que no era fácil de transportar en la forma en que estaba, por ciertas razones que es mejor que explique. Ya que nuestros pueblos creían que el oro es el excremento sagrado de los dioses, nuestros tesoreros no lo guardaban simplemente en su forma natural de polvo o piedras. No lo derretían en forma sin expresión o hacían monedas de él, como hacen ustedes los españoles. Antes de llegar a nuestra tesorería, pasaba por las manos expertas de nuestros orfebres, quienes aumentaban su valor y belleza, transformándolo en figuritas, alhajas incrustadas de joyas, medallones, coronas, adornos de filigrana, jarros, tazas y platos, toda clase de obras de arte, hechas en honor a los dioses. Así que mientras Cortés debía de estar radiante de felicidad al ver la pila que constantemente crecía con ese tesoro, que sus hombres estaban colocando en el corredor y casi llenando aquella sala espaciosa, también debió fruncir el ceño al ver la variedad de formas tan poco prácticas como para ser transportadas, ya fuese por los caballos o los cargadores. Mientras Cortés ocupó en esta forma su primera noche de regreso a la isla, la ciudad que lo rodeaba permaneció callada, como si nadie hiciera caso de esa actividad. Cortés se acostó poco antes del amanecer, llevándose a Malintzin con él, y de la manera más despectiva dejó dicho que Moctezuma y sus consejeros principales estuvieran listos para verlo cuando despertara y los llamara. Así que Moctezuma, patéticamente obediente, envió mensajeros al día siguiente muy temprano para llamar a su consejo de voceros y a otros, incluyéndome a mí. No tenía pajes de palacio a quienes pudiera enviar. Fue uno de sus hijos menores quien llegó a mi casa y estaba mal vestido y sucio después de su estancia tan larga en el palacio. Todos los conspiradores estábamos esperando tal mensaje y habíamos planeado vernos en la casa de Cuitláhuac. Cuando nos reunimos, todos mirábamos expectantes al regente y jefe guerrero, y uno de los consejeros ancianos le preguntó: ¿obedecemos el mandato o lo ignoramos? Obedecemos, respondió Cuitláhuac. Cortés aún piensa que nos tiene indefensos por retener a nuestro complaciente gobernante en su poder. No lo desilusionemos. ¿Por qué no?, preguntó el alto sacerdote de Huitzilopochtli. Estamos listos para nuestro asalto. Cortés no puede meter todo ese ejército dentro del palacio de Axayácatl, poniendo barricadas en contra de nosotros, como lo hizo Tonatiuh Alvarado.
No tiene que hacerlo, dijo Cuitláhuac. Si le damos la más ligera alarma, rápidamente puede convertir todo el corazón del único mundo en una fortaleza tan impenetrable como lo fue el palacio. Debemos dejar que se confíe con falsa seguridad un poco más. Iremos al palacio como se nos pidió y actuaremos como si nosotros y todos los mexica todavía fuéramos los muñecos dóciles y pasivos de Moctezuma. El mujer serpiente señaló: Cortés podría mandar cerrar la entrada cuando estemos allí, y también nos tendría como rehenes.